todos. ¿Se escucha bien atrás? Bueno, estamos acá en la editorial Crack Up. Va a presentar en la librería Crack Up el libro El Crack Up. Algo un poco triplicado. Bueno, voy a nombrar los que participamos en el libro, la parte editorial. No voy a olvidar de nadie porque se me enojan. Ariel Díaz, Diego Singer, Sabrina De Luca, Nicolás Russo, Gabriela Ognio y Paola Adler y Néstor, que habla. Bueno, ¿Néstor qué? Néstor Pascuso. Bueno, la idea es que hablen el traductor, el señor que hizo la tapa y el prologuista. Bueno, y que nos cuenten un poco la experiencia que tuvieron con el libro. Para nosotros es una experiencia de 5 años y pico, la relación, el nombre de la librería, editorial, etc. Bueno, eso, y bueno, le doy la palabra al primero, que es Marcelo. Buenas noches. Lo primero que llama la atención, dije buenas noches antes de hacerlo. Lo primero que llama la atención, a mí me llama la atención, es que hay bastante más gente de la que suele haber en las presentaciones a las que voy. Cierto que no voy a muchas, pero me llama la atención que haya bastante gente, y por otra parte no me parece casual, no porque ustedes hayan venido por algo especial, sino que me parece que la especialidad, la particularidad del acontecimiento a lo mejor provocó cierto tipo de magnetismo. Y yo creo realmente que es un acontecimiento muy particular se me ocurrió esta mañana cuando pensaba que tenía que venir, y dije, esto es francamente raro en el sentido de poco usual. Por una cantidad de hechos que confluyen. En primer lugar, es un esfuerzo muy grande de bastante gente en pos, por así decir, de una ilusión, en una librería pequeña que también es un modo de vida, pero también es una ilusión, en un momento en que el hecho de ir a la librería y la relación con el libro material se está volviendo no sé qué palabra usar, no sé, hablar dudosa, de una condición, está en un momento de condición muy cambiante. Muchos estamos por tener, y muchos tienen ya el Kindle, todo lo que ustedes saben sobre la era del libro digital y los cambios de condiciones de la lectura. Pero lo que también sabemos, y no está de más remarcar, es que eso condiciona mucho el futuro de las librerías, de este tipo de librerías, que indudablemente van a seguir existiendo, pero que deben tener cierto temor y temblor, pero por otra parte condiciona mucho nuestras costumbres de visita a la librería. Sin embargo, venimos, y esta librería, que se llama el Crack Up, edita, como dijo, su primer libro. Es decir, es muy curioso que una librería pequeña, hay muchas casas editoriales importantes en el mundo, pequeñas, me viene a la cabeza de José Cortí, por ejemplo, que empezaron como libreros, en España, en Inglaterra, no sé si en Estados Unidos, en Italia. Aquí también hay algunas, por ejemplo había una que producía textos de estudio de latín, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que estaba en la calle Bolívar y que empezó como librería y después fue una editorial de textos latinos, pero es una como tantas otras tradiciones que quedaron cortadas por la desgraciada historia argentina de los años 70 y 80 y buena parte de los 90, había quedado cortada.
y ahora existe esto, una librería que empieza como librería y de golpe edita un libro honrándose a sí misma y honrando al autor por el cual, en homenaje al cual nombró, o por admiración del cual nombró su librería. Todo eso es bastante especial. Es bastante especial también que unos cuantos amigos, no solamente los que estamos acá, sino Martín Esquifino y Matías Serra, que hicieron la traducción junto conmigo, hayamos coincidido por iniciativa de ellos en hacer esto, que también es una cosa muy rara, que es un libro muy caro, elegido por una editorial argentina entre la plétora de la literatura contemporánea y universal posible, cosa que no suele suceder demasiado. Es decir, hoy hay editoriales argentinas, van un poco a los manotazos, tratando de contratar libros extranjeros cuyos derechos inmediatamente son acaparados por las grandes editoriales españolas o las medianas editoriales españolas. Hacen catálogos vacilantes, tratando de encontrar aquellos libros más baratos, subvenciones para las traducciones, o libros que no paguen derechos. Acá no había ningún tipo de subvención y eso resulta en catálogos muy desconcertantes para el lector, porque parecen más bien rejuntes. No pretendo ser despiadado con las pequeñas editoriales que se esfuerzan, pero creo realmente que faltan catálogos pensados como hechos artísticos generales o como catálogos orgánicos, en los cuales el lector puede reconocer cierto tipo de línea, como sucede con algunas de las grandes editoriales independientes españolas o del mundo. Y esto, la decisión de editar este libro, que era el que queríamos, buscar el dinero de una manera bastante dificultosa, llamar a gente que no podía trabajar por poco dinero, porque los traductores somos profesionales, y decir, está bien, les vamos a pagar lo que ustedes creen que deben ganar, cosa que no sucede en general en Argentina. Todo eso añade particularidad. El hecho de llamar específicamente a un escritor como Alan, que creían que podía tener una debilidad por este libro, de llamar a Rep, que es uno de los grandes dibujantes e ilustradores por otra parte, de temas literarios en Argentina. Todo eso configura esta empresa y que ustedes estén todos juntos acá. Hay una decisión de elección por un libro que, como ustedes habrán visto, terminó siendo muy lindo y que pensamos que hace honor en la edición a lo que es el libro en sí, el Crack-Up, que es un libro del cual ya hablará Alan, francamente importante. Ahora bien, más allá de lo que vayan a decir Alan y Rep, también es especial el momento por circunstancias muy curiosas, porque por ejemplo se acaba de estrenar hace 15 días o 20 días la película de Woody Allen, en donde algunas de las cosas que hacen este libro tan radiante, tan atractivo, tan mítico para los lectores, aparecen de ahí de una manera un poco superficial, pero quizás no tan superficial. Es decir, Allen es Allen y lo que destaca es el carácter mágico, narcótico y al mismo tiempo ilusorio del mito que montones de nosotros, no solo escritores, pueden tener sobre esa época. Grandes borracheras, felicidad, despilfarro, elegancia, extraordinaria música, bebida, disipación y locura y desesperación y diversas maneras del suicidio. Todo lo cual se encuentra en el libro este. Es como un momento
óptimo, ¿no? Seguramente cada 2 meses hay un momento óptimo para editar a Fitzgerald, pero este era el de estos 2 meses. De manera que todo esto configura un momento un poco fabuloso. Yo creo que me voy a acordar bastante de esto, y yo creo que ustedes también, del día de hoy. Bueno, yo había traducido a Fitzgerald y prologado, y más inocentemente, con una inocencia mucho mayor de la que todavía tengo, como impericia, quiero decir, hace 30 años. Y traduje unos cuentos que publicó otra editorial argentina, reeditó hace poco, Eterna Cadencia, unos cuentos, una gran selección de cuentos que hizo un estudioso, se llama Matthew Broccoli, que eran todos los cuentos que Fitzgerald había publicado en su vida, casi todos, en revistas y diarios para ganarse la vida. Cuentos que a él no le importaban mucho, pero en los cuales, porque los escribía para ganar dinero, y ganaba bastante, pero no podía, en los cuales no podía dejar de derramar gota de su talento. A veces los cuentos son malos, a veces son mediocres, a veces son muy buenos, pero siempre hay algo de eso que destella de esa combinación de optimismo recalcitrante, clasicismo narrativo, tirando a romántico, y creciente pesimismo. El asunto era cómo traducir la combinación, este acorde de sentimientos que está siempre presente en la prosa de Fitzgerald, pero que en este libro está especialmente depurado como acorde. Y como me suele suceder, o como he adoptado como método después de tanto tiempo, y discutimos con los compañeros, no tomé ninguna decisión previa, simplemente sabiendo que se trata de un escritor tan consciente de los caprichosos derechos de la inspiración y del papel fundamental de una idea previa del estilo, y con tanta necesidad de decir lo que iba a decir, sea su opinión sobre la década del jazz, o sea ese hiriente autoanálisis de la historia de una depresión, autoanálisis durante la historia de una represión, sea eso, siempre está presente una idea de la escritura, en donde, para decirlo de la manera más gruesa y sintética posible, hay un deseo de entrega que imposta lo oral, y lo imposta tan continuamente que lo convierte en una naturalidad, y al mismo tiempo se coloca en la línea que él cree, en una línea donde confluyen distintos escritores, pero que es la que él cree que debe tomar su literatura en un momento en que ese tipo de literatura está amenazada, o por lo menos cercada, o cuestionada por los experimentos más, algunos de los experimentos más radicales y seguramente los más monumentales que se hicieron durante los últimos 100 o 120 años, como los de Joyce, Virginia Woolf, Faulkner en su país, otros escritores que tenía muy cerca, ¿no? Incluso miembros de la generación perdida como Cummings, que si bien era un poeta, era un experimentalista bastante radical. Él es muy consecuente en
no en ninguna clase de respeto ni homenaje, sino en la convicción de que lo que él tiene para contar necesita esas formas que están a caballo entre la narración clásica y el borde del romanticismo, como por ejemplo Jane Austen, ¿no? Bueno, estos escritores de una prosa clara, natural, suelta, con una inclinación al coloquialismo que nunca, que elude permanentemente la vulgaridad, con mucho cuidado, o lo que él considera vulgaridad, y al mismo tiempo escogen muy bien la palabra. Podría estar Flaubert, por supuesto, también esa tradición. Son enormemente difíciles de traducir, porque una traición a la elección arruina totalmente el flavor, el sabor de la cosa. Al mismo tiempo, si uno simplemente se deja llevar por el orden de la frase, que siempre está muy bien elegido, y no quiere inventar una palabra que no sea exactamente la que la está usando, dentro de un vocabulario no exageradamente amplio, y en esto también es un flaubertiano, la cosa sale bastante fácil. Pero el resguardo entonces tiene que ser contra la intervención. Les cuento esto como una manera de hablar de la traducción y simplemente para informar, y no porque crea que salió muy bien. Creo que salió bastante bien. Creo que los tres estamos bastante contentos y que hemos realizado una mínima contribución a algo que no queremos los traductores que sea una batalla, de ninguna manera. Esa batalla que a veces se vuelve un poco clamorosa para los que están embebidos de los medios de la traducción, que es las traducciones latinoamericanas contra las españolas. Nosotros no usamos la palabra chaval porque en latinoamericano se usa chaval, y nos parece muy bien que lo usen las españoles, y no decimos lleva a la casa el jodido perro, porque tampoco decimos eso, y decimos, no sé, llévate acá el puto perro, por decir de alguna manera. Todo eso lo argentinizamos, otras cosas no las argentinizamos, porque yo creo que ya pasaron las épocas, pasaron hace bastante, de la acérrima defensa de Borges de las traducciones periféricas. Precisamente lo que amenaza hoy, a mi juicio, como traductor, más la lengua literaria argentina, es que los escritores se embarguen del amor a la patria, que aparece de todas las maneras, y las más peores, en todos los fenómenos de la vida cotidiana y política argentina. Entonces no. Creemos más bien que es muy interesante permitir que en la traducción, que es uno de los espacios por los cuales la lengua se impone, aparezcan ciertas violencias de la lengua extranjera en el uso corriente que tiende y literario, que tiene una tendencia constante a volverse cada vez más tópico y cerrado en sí mismo. Es decir, la traducción está un poco para abrir la trama elastizar la trama de la lengua. Eso tratamos de hacerlo, y no sé cómo quedó. Yo digo salud y listo. Buenas noches. Si Marcelo, que se encargó de la traducción, o por lo menos de un tercio de este libro, de este grosor, habló lo que habló, yo voy a hablar en la proporción que me corresponde, porque me tocó la tapa. No había leído el Crack Up, y apenas había leído alguna cosa de Fitzgerald cuando Néstor me llamó y me lo pidió. Había dibujado una sola vez
a Fitzgerald, que lo publiqué una vez en un libro que se llamó Platinum Plus. Y entonces le pedí el libro. Y me dio una edición con una tapa espantosa, española, ¿no? Todo era espantoso, pero la tapa era con un tipo así derrumbado, tipo año 29, ¿no? Y me lo llevé a Gualeguaychú, a los carnavales de Gualeguaychú. Es decir, me leí el derrumbe de día, a orillas del río, con los mosquitos, el calor ese, y a la noche los carnavales de Gualeguaychú. Es decir, pesimismo a la mañana y corroboración del pesimismo a la noche con los carnavales. Pero los carnavales también tienen colorido, y la verdad los de Gualeguaychú son muy especiales, ¿no? Y yo creo que mucho el espíritu de eso está en la tapa, que no es tapa. La verdad yo no lo pensé como tapa. Yo creo que es un afiche, ¿no? Es un afiche. Y agradezco mucho que no se haya traducido el crack up, ¿no? Porque es muy lindo escribir crack up y no derrumbe sería, ¿no? ¿Cómo lo traducirías vos? Si había una muy cercenada edición argentina chiquita donde aparecía una cosa que se llamaba el derrumbe, que estaba nada, esto, que había una edición, la primera que yo leí cuando tenía 18, 19 años, era un libro de una de esas editoriales como Tiempo Contemporáneo, no me acuerdo, era un libro muy chiquito que se deshacía mucho, donde había un cuento de Fitzgerald sobre un hombre que vuelve a Nueva York con su hija, y un texto que se llama El Derrumbe, que yo no sabía lo que era este texto bastante cercenado, elegido. Traductor. Muy probablemente fuera, era un muy buen traductor, Macías. Lo que no era bueno era que él tenía que traducir lo que le ofrecían los editores, y ese era un libro que no se entendía de ninguna manera. Eran dos textos pesimistas de Fitzgerald nada más. Bueno, por eso que decidí dibujarlo a Fitzgerald directamente, haciéndose cargo del crack up. Y se llama El Derrumbe, perdón. Claro. Pero menos mal que se llama el crack up, porque la verdad se juega lindo con eso. Y bueno, resultó esto, con mucho color. Hay dos versiones, una le dice más grisácea, pero me parece que hicieron bien en decidir por el colorido, porque es lo que hace distinto también, una edición distinta, ¿no? También torcieron un poco la tapa, pusieron ese marco negro, lo cual le da más entidad de afiche. Yo diría que más que tapa, esto es un afichera. Vos que tenés que... prólogo, vos tenés que hablar... ¿Ya está? Vos tenés que hablar 5 veces más que yo. Ese zumbido nos tiene que acompañar, ¿no? ¿Qué hago? Hola. Ahora se acaba todo. Se acabó el sonido y se acabó todo. La furia, viene la furia. Bueno, sí, yo también lo primero que diría es que me parece que hay dos decisiones a celebrar acá. Una es la decisión de haber mantenido efectivamente el título del original en el idioma original, el crack up, digamos, prácticamente en el idioma original, porque se llama el crack up. En realidad la librería es la que mantiene el original porque se llama crack up. El lomo del libro es muy interesante en ese sentido, porque es el crack up y al lado crack up, o sea que es casi como un chiste, ¿no? Pero creo que hay una razón muy importante para eso, que creo que la compartieron los que le pusieron el nombre a la librería y también los traductores del libro, que es la idea de que efectivamente el título es como un nombre propio, ¿no? O sea que es intraducible. Y en el caso de la librería, que sé que les llevó mucho tiempo llegar a este libro, bueno, un consuelo o una explicación de eso es que se tarda mucho en merecer el nombre propio, ¿no? Ustedes tardaron 5 años, no me parece tanto tampoco, ¿no? Algunos de nosotros 52, no sé. O sea que la idea de mantener el original en el título creo que es fundamental en ese sentido, reconocer que el crack up es un nombre propio, y que es un nombre propio también porque es, en el libro de Fitzgerald,
el nombre de una enfermedad, digamos, ¿no? O sea que Fitzgerald en el Crack Up lo que hace es, de algún modo, ser a la vez paciente y médico y diagnosticarse una enfermedad y bautizarla, nombrarla, inventarla, y la llama el Crack Up. Y en ese sentido yo diría que el Crack Up no es la depresión, el Crack Up no es la crisis de nervios, el Crack Up es el Crack Up. O sea, y hay que leer el texto de Fitzgerald para entender más o menos de qué se trata esa enfermedad, que es una enfermedad que inventó Fitzgerald, así como podríamos decir que el masoquismo es una invención de Sacher Masoch, etc. Y la otra, me parece, decisión a celebrar aquí, que creo que realmente es genial, es la decisión de los chicos de Crack Up, del equipo del Crack Up Librería, de haber decidido publicar la edición Wilson del Crack Up. Porque este es un libro que prácticamente podríamos decir es un libro como escrito como en coautoría por Fitzgerald por un lado y por Edmund Wilson, que fue el editor. O sea, el editor, el que compiló este libro fue Edmund Wilson, que era un íntimo amigo de Fitzgerald, un gran crítico literario y escritor norteamericano, que en cierto sentido casi es más el autor del libro que Fitzgerald, ¿no? Porque es Wilson el que tuvo la idea, a la muerte de Fitzgerald, de recopilar estos textos de Fitzgerald escritos, digamos, en el periodo más crítico de su vida. Son textos extremadamente idiosincráticos, en el sentido de que son ensayos personales, ensayos autobiográficos, partes médicos. El libro reúne textos autobiográficos de Fitzgerald con cartas, con una edición de los notebooks, de los cuadernos de notas de Fitzgerald, que es un libro en sí mismo, digamos. O sea que reúne una especie de Fitzgerald personal, íntimo, y en cierto sentido reúne como el Fitzgerald más desastroso, podríamos decir, ¿no? Que yo creo que para la imagen pública de los escritores norteamericanos esto debió ser en su momento algo muy fuerte, ¿no? De hecho, digamos, basta recordar que cuando Fitzgerald publica en Esquire, en la revista Esquire, los textos que componen, digamos, el núcleo duro de este libro, que son los 3 textos que se amparan bajo el paraguas del Crack Up, Hemingway, amigo, digamos, equívoco de Fitzgerald, como sabemos, casi directamente lo sopapea. Le dice, ¿cómo puedes ser tan imbécil en publicar algo que te desacredita de tal manera, ¿no? Quiere decir que en ese momento, digamos, años 40, en Estados Unidos, fines de los 30, 40, era difícil para un escritor americano, digamos, tener ese gesto como de abrir su corazón con la implacabilidad con la que Fitzgerald lo abre en el Crack Up, ¿no? Quiero decir que hay en el libro de Fitzgerald, editado por Wilson, una especie de elemento, de factor, digamos, brutal, de brutalidad clínica, yo diría, que lo hace extraordinariamente singular, ¿no? para el contexto literario, cultural americano de esa época, y que sigue siendo muy singular para nosotros también, ¿no? Porque si ustedes leen el libro van a ver hasta qué punto Fitzgerald no solo inventa una enfermedad, un síndrome, un cuadro, sino que también inventa una cierta manera de describirlo, ¿no? En cierto sentido, el Crack Up, esta especie de rotura, digamos, a la que alude Fitzgerald, es una rotura completamente íntima, y van a ver que Fitzgerald jamás condesciende a la psicología, jamás condesciende a la introspección, jamás condesciende ni siquiera a la confesión. O sea, hay un cierto idioma que Fitzgerald inventa al mismo tiempo que inventa la enfermedad que trata de describir con ese idioma. O sea que asistimos casi en vivo, podríamos decir, porque los textos son seriados, y también el síndrome del Crack Up se puede rastrear en otros textos que están incluidos en este volumen, y esa es, por supuesto, la clarividencia del Wilson editor.
asistimos al mismo tiempo a la invención de un síndrome y a la invención del idioma clínico necesario para describirlo. Y es ese idioma el que lo vuelve automáticamente común al síndrome, ¿no? Porque por supuesto el texto es un texto que parte de la experiencia de Fitzgerald, de la experiencia de desastre personal de Fitzgerald, pero también es un texto que habla de la crisis del 29 en Estados Unidos, digamos, crisis económica, crisis social, etcétera, derrumbe capitalista, todo lo que ya sabemos, ¿no? O sea que lo que yo diría que es festejable en este acontecimiento, como lo llamaba Marcelo, es la idea de haber publicado la edición Wilson del Crack-Up, que es una edición extraordinaria, incluso con su malevolencia, porque uno podría decir que hay una cierta mala leche en la edición, ¿no? En cierto sentido uno podría decir que el libro es como patear al caído. Fitzgerald se muere y lo que hace Wilson es recopilar los textos en los que Fitzgerald de algún modo se presenta a sí mismo como un quebrado, como un impotente, como un imposibilitado, como un inválido, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo me parece que lo que es celebrable es que esta edición empiece a circular en lengua española. Yo creo que no hay una edición española de la edición Wilson, ¿o sí? Sí, No. Hubo una y no. Una de Bruguera. De Bruguera. La de la tapa original. No hay nada. Yo leí El Derrumbe en una edición chilena que se llamaba Zigzag, en una editorial chilena. ¿Se llamaba Resquebrajamiento? No, se llamaba El Derrumbe. Derrumbe, Se llamaba El el Derrumbe. Sí, pero que recuperaba, digamos, los textos del Crack-Up y los mezclaba con textos de ficción. O sea, era una edición sin ningún criterio De editorial. Bruguera, el libro amigo, esa es la edición asquerosa. Esa edición. Bueno, es una edición de los años 80. Una traducción bastante Como de los pasable, años llena 80. de errores, de buen traductor, yo creo que llena de errores. No, bueno, no. Que era una edición noblemente traducida, pero yo creo que apresuradamente, porque era un momento en que se editaba mucho y muy de golpe en España, con una caja y una horrible, mal entintada, las páginas se caían y muy carente de edición en castellano, y además ya no se consigue, ¿no? Por eso, o sea que podemos celebrar que la edición Wilson, que es como la edición Princeps de este libro, esté otra vez en circulación. Y me parece que eso tiene que ver también con cierto boom de la edición que hay hoy en Argentina. Yo creo que es un libro que, además de volver como al centro de la escena a un extraordinario escritor como Scott Fitzgerald, me parece que pone muy en primer plano lo decisivo, digamos, del trabajo del editor, ¿no? Del editor en el sentido más artístico de la palabra, más conceptual de la palabra, es decir, alguien que no se limita, digamos, a recibir literatura o textos y darles una forma o una objetualidad, digamos, tolerada por el mercado, sino alguien que en la selva de la literatura decide como abrir un camino que tiene sus peligros, digamos, pero que es absolutamente singular, ¿no? Quiero decir, este es un libro muy de editor, muy de editor. El editor es el escritor del libro tanto como el autor. Y me parece que eso está muy en sincro con cierta figura de editor que yo creo que, tal vez con las vacilaciones que Marcelo mencionaba al principio, pero creo que es una figura que vuelve a estar en juego hoy en Argentina, en esas pequeñas editoriales, y me parece que es una función absolutamente fundamental, ¿no? Fundamental hoy como filtro, como figura que regula accesos, y sobre todo como figura que piensa, digamos, criterios de legibilidad, criterios de sentido, para que podamos, o generaciones de lectores, digamos, que no tuvieron la ocasión de tener la edición Bruguera, por ejemplo, en las manos, puedan llegar a un libro como este, ¿no? Que es un libro que, digamos, si uno lo busca en la bibliografía Fitzgerald, tal vez no lo encuentre a priori, ¿no? Para encontrar este libro hay que encontrar el encuentro, digamos, entre Fitzgerald y Wilson. Y yo creo que el libro es un documento de un encuentro entre un gran escritor enfermo, como todos los grandes escritores,
y que escribe extraordinariamente bien sobre su enfermedad, y un gran editor que fue Edmund Wilson. Así que salud y larga vida para el Crack Up.